podemos cambiar el idioma de Office 365 pero de una manera súper rápida y sencilla? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la parte izquierda superior donde dice File o Archivo, ya sea de Excel, de Word, de PowerPoint, de cualquiera de los programas del paquete de Office 365. Así que le damos un clic acá. Vamos a ir a la última parte donde dice Options. Vamos a dar un clic en Options y les va a saltar esta ventanita. A la mano izquierda tenemos esta opción que dice Language o lenguaje, que se escribe, ¿no? Lenguaje. Le damos un clic acá y a la derecha, aquí donde dice Office Display Language, nosotros podemos observar que no tenemos el idioma español instalado. Así que lo vamos a instalar y nos vamos a ir a la parte derecha, acá donde dice Add a Language. Así que le damos un clic aquí en Add y les va a saltar esta ventanita. Aquí nosotros vamos a buscar el idioma que queremos instalar. En este caso es el español, ¿no? Tenemos dos opciones, el español México o el español Spain, ¿no? De España. Yo le voy a instalar el español de México. Le doy acá donde dice Install o Instalar, un clic y le damos en OK. Así que vamos a esperar unos cuantos segundos. Miren, ya nos empieza a descargar el idioma español. Y luego le damos en continuar. Pero miren que acá nos dice guarda tu trabajo antes de continuar. Es necesario cerrar estas aplicaciones. Así que le vamos a dar en continuar. Y le damos en aceptar. Aceptar. Le damos OK. Y vamos a volver a abrir. Miren, acá está el Excel. Vamos a volver a abrir. Yo voy a cerrar. Yo voy a cerrar esta opción también del PowerPoint. Ya me acaba de cerrar automáticamente. Y luego que termine acá de actualizar, vamos a volver a abrir nuevamente cualquiera de los programas de Office 365. Ahora sí, vamos a volver a abrir acá el Excel y quiero que vean que el idioma ya está actualizado, ¿no? Ahora sí está en español.